Bueno, pues continuamos con el programa y lo hacemos dando un fuerte aplauso a nuestro siguiente invitado, que está al otro lado de la línea telefónica, que es Paul Digler, que es el director de un cortometraje que se llama IPIS. Un fuerte aplauso. Hola, Paul. Hola, ¿qué tal? No sé si decir que es buenos días, buenas tardes... Bueno, estamos ahí... Buenos medios días, puedes decir también. Buenos medios días, vale. Bueno, Paul Digler es un compañero que a veces nos vemos en los pases de prensa también, que Sí. nos conocíamos de vista, pero no nos habíamos hablado. Y un día veo que hacen el estreno de un cortometraje que se llama IPIS y, oh, sorpresa mía, el director es Paul y a partir de ahí empezamos a hablar. ¿Cómo se te ocurre hacer este cortometraje tan maravilloso que se titula IPIS? ¿De dónde sale la idea? A ver, la idea era una idea que teníamos con Lidia, que es con la que siempre trabajo en Pergat, que es nuestra productora, y es una idea que teníamos en un cajón desde hacía quizá 4 años, pero lo típico, que la idea pues va madurando y tal, pero era un proyecto bastante mayor de todo lo que habíamos hecho hasta ahora. Entonces lo teníamos ahí aparcado hasta que llegó un día que nos presentamos en un networking que organizaba la PAC, que eran los productores asociados de Cataluña, visuales, y ahí como encontramos una conexión con una productora senior que era Fins de Lorient, de Sandra Forn, que es la hija de Joan Maria Forn, sí. Pues ahí ya empezamos a ver, vale, aquí tenemos una oportunidad quizás de lograr un producto bastante mejor y es decir, como nosotros podríamos haber hecho IPIS, pero claro, evidentemente con mucho más respaldo, con más, bueno, al final con más colaboraciones y bueno, a partir de aquí, pues la idea surge un poco, lo que es la idea del corto, surge un poco de todo. Bueno, es que, de hecho, en los 4 últimos años quizá ha evolucionado tanto el corto desde el punto de vista de que hemos visto de todo, desde corrupción política, desde cómo los medios de comunicación entran en juego como con este amarillismo, ¿no? Sobre todo aquí en España. Y iba sumando todo. Al final era un punto de, es que el guión nunca va a acabar porque ¿no? Lo típico de la realidad supera, ¿no? Y siempre era este punto. Es un corto que con la imagen lo dice todo. O sea, el poco diálogo que hay es a través de un ordenador y es tecleando entre dos personas. Una persona que siempre está en pantalla y que siempre la ves, y la otra persona que te la imaginas o que la ves un momento al principio así de refilón. ¿Cómo lograsteis esa gran actriz que con esas miradas, esos gestos, ya te retransmite lo que queréis de la película? ¿Cómo, cuando escribisteis el guión, ya pensabais en ella, la conocíais o hicisteis un casting para encontrarla? Porque yo creo que es maravillosa esa actriz. Sí, Rosé Bundo, a ver, nosotros desde hace unos 3 años más o menos trabajamos mucho con ella. O sea, para nosotros es la actriz. O sea, el rollo del fetiche total. Pero no por nada más. Aparte, somos muy buenos amigos, pero ya no es por eso solo, sino porque es una chica súper camaleónica. Entonces, nosotros venimos mucho más de la comedia, del humor negro, del musical. Entonces, ella nos ha dado unos registros quizá más incluso teatrales, porque ella sí que viene del Instituto del Teatro, pero nos ha dado unos registros muy, bueno, como muy diferentes entre ellos. Y cuando escribimos el guión, sí que es verdad que algunos sí, algunos no pensábamos en ella, pero no quita de que le hicimos casting igualmente. Porque claro, es que es un personaje, también cómo haces un casting de un personaje que no solo no habla, sino que reacciona. O sea, su papel es el de reaccionar, siempre. No, ella casi nunca, solo al inicio, porque ella se dedica a modificar fotografías, ¿no? De gente más o menos en una posición bastante importante o poderosa para evitar todo el tema de los medios de comunicación que se los carguen y tal. Entonces, ella la única acción casi que hace es modificar la foto, porque a partir de aquí es un títere totalmente, o sea, todo lo que le viene dado. Entonces, un casting así es bastante complejo, pero es que ella, claro, es que ya confiábamos 100%. Y ella también, porque al llevar ya más de quizá 10, 15 proyectos juntos, ya es que solo ya, eso es lo típico de con las miradas ya, vale, quiero eso, vale, perfecto. Entonces, en ese sentido fue bastante fácil con ella, porque quizá con otro actor, pues, bueno,
lo típico, ¿no? Vas más lento o tienes que explicar mucho más. Ella estuvo también desde la idea, así que ya lo vio crecer. En la presentación tú decías que delegabas un poco en el resto de departamentos, o sea, el departamento de música, el de guión y tal, y que tú lo único que hiciste fue como una especie de montar ese puzzle y de ponerlos a todos más o menos de acuerdo con tus ideas, pero dabas libertad para que ellos trabajasen sobre esa idea. ¿Es eso así o qué? Sí, a ver, nosotros nuevamente trabajamos, o sea, yo estoy en la posición de director, pero yo de lo que vengo es de la producción audiovisual y del montaje. Entonces, claro, yo, para mí, o sea, cuando trabajamos juntos en Fergat, nuevamente trabajamos, siempre lo decimos así, como no tanto una jerarquía, sino algo más horizontal, desde el punto de vista de que, ¿por qué voy a saber más yo que el de fotografía, o el de sonido, o el de guión? Entonces, aquí lo que interesaba más, y sobre todo en un proyecto como IPIS, es un proyecto donde los departamentos hablan. O sea, para nosotros es el primer proyecto donde la narrativa la lleva no solo guión, sino la música, por ejemplo, la lleva la fotografía, el arte sobre todo. Hay muchos detalles de arte que van narrando el sonido. El sonido es súper importante, el montaje. Entonces, cada uno de los departamentos lo que hacíamos era reuniones más o menos periódicas para que aportaran. Es decir, vale, nosotros queremos llegar a este punto del personaje. Vale, ¿qué puedes aportar desde arte? ¿Qué puedes aportar desde fotografía? Y así vamos haciendo. O sea, sí que es verdad que el guión estaba construido por Lidia, pero lo que nos interesó más es ver cómo el guión era como que se extrapolaba a todos los departamentos. Entonces, cada uno podía proponer, por ejemplo, Kimio, que es el director de foto, pues decía, vale, pues voy a hacer la imagen cada vez más contrastada y cada vez los colores, no sé qué. Y luego arte decía también, pues se irá degradando el material, bueno, y sonido sobre todo. Sonido quizá es el que lideraba un poco el montaje, aunque todo fue en postproducción, claro, porque también esto... Y este es vuestro primer trabajo más profesional, pero supongo que ha habido una evolución, ¿no? O sí. Siempre ha sido... ¿O empezasteis con como 4 amigos que dijisteis, venga, nos gusta el cine, vamos a...? Te lo digo porque, a ver, yo he empezado así, ¿no? Y por eso te digo. Sí. Empezamos 3, hicimos un primer corto... Bueno, es que no era ni casi un corto, era un micro corto de 16 segundos, como casi era un spot, así bastante dramático y tal. Y con este ya fuimos a festivales, incluso nos invitaron a Turquía, a Estambul, ahí una semana entera por un corto súper pequeño. Y a partir de aquí fuimos haciendo, sobre todo lo que nos interesaba es crear equipo, porque rodábamos, pero lo que molaba era hacer piña y agrupando. Yo, por ejemplo, cuando estaba en otros rodajes de jefe de producción, pues iba viendo y digo, hostia, esta persona me gusta y tal, pues como tenía el contacto, pues la llamaba para algún rodaje y a partir de aquí íbamos ampliando todos los departamentos. O sea, en IPIS, como para ser un proyecto así, éramos quizá unos 16 técnicos, más o menos, en rodaje. Y sí que habíamos hecho muchos proyectos, pero sobre todo para hacer esto de piña, hacíamos rodajes rápidos, que se llaman. O sea, en Barcelona, por ejemplo, hay muchos concursos de que, por así decirlo, un viernes te dan unas premisas y el lunes tienes que entregar un corto bajo esas premisas. Entonces, esto nos servía mucho de, vale, no es, o sea, no te piden demasiado más que, bueno, rapidez y todo, pero quiero decir que no te estás gastando la pasta en un corto profesional y tal, y vas practicando y además, pues mira, quizás te cae un premio que normalmente son monetarios, que esto en el mundo del corto es complicado. Y vamos haciendo proyectos. Sí que solo tenemos un proyecto así más grande antes que este, más grande digo para nosotros, claro, pero que era Director's Cut, que fue una parodia del mundo del cine independiente y low cost, pero en base de que lo que están rodando era como un falso making of de una película Snaps. O sea, fue un humor muy negro que a veces gustó, a veces no, porque también era, cuando lo estrenamos, era la época que circulaban todos los vídeos de Estado Islámico. Entonces, claro, el SNAF estaba... o sea, nos iba bien porque todo el mundo lo conocía, el término, pero a la vez, claro, nos vetaron. Por ejemplo, en Canadá, en el circuito oficial de festivales, nos vetaron. En todos. O sea, que también... O sea, bueno, la censura todavía existe en el pleno siglo XXI. Sí. No, hicimos una recopilación de todos los festivales, todos los directores de festivales y tal, que nos enviaban tanto muy buenos comentarios, ya solo por la recepción del corto, como gente que decía, ¿pero de qué vais? O sea, ¿qué es esto?
Entonces tenemos la recopilación que ya casi es como un premio para nosotros porque tirábamos bastante de humor negro y además nos funcionó muy bien. Es un cortometraje que fuimos a 80 festivales y conseguimos 20 premios. Entonces, claro, para nosotros era como la joya de la corona total. Ajá. La película se presentó en los cines Texas. ¿Y ahora qué recorrido va a hacer este documental que dura unos 20 minutos, más o menos? Sí, 24. Oye, he dicho documental, cortometraje, perdón. Sí, este cortometraje. Pues empezamos a principios de febrero, que el tiro un poco de salida era en Clermont-Ferrand, que es un festival de Francia. Nosotros estuvimos en el mercado con Catalan Films. Y ahí empezamos ya un poco a hablar con distribución de festivales. Nosotros todo lo hacemos nosotros, es decir, es autodistribución. Pero ahí pues hablamos ya con gente ya con nivel. O sea, ya te puedes parar a hablar, hacer un café con el chico de Cannes, o te puedes hacer de la Bienal, o de lo que quieras. Entonces, el recorrido empezó ahí y hasta ahora tenemos, creo que eran 11 festivales, o sea, 11 selecciones y ha caído algún premio ya. Y sobre todo me hace ilusión porque es como cayó el premio de mejor actriz y mejor canción, que era como las dos cosas así que también nos molaba mucho tener en el corto. Que la canción también que la conociste en la presentación del otro día, Ari, y Miquel, que no pudo venir porque es el compositor. Y entonces, pues, bueno, vamos a ver, porque el tema de festivales a veces es un corto tan largo, me está costando un poco moverlo, pero bueno, vamos haciendo. Es un poco la previsión, es ir a festivales quizá más grandes, o quizá aspirar a algunos premios más técnicos, ¿no? Para un corto así, que nos hemos volcado más. Y el corto está rodado cerquita de Barcelona. ¿Es más fácil rodar en pueblos alrededores que en Barcelona ciudad o qué? Mira, nosotros tenemos como casi un lema que es todo lo vamos a rodar siempre, o sea, como primera opción, y luego ya vemos en mi pueblo, que es La Palma de Cerrillo, que ya te lo comenté el otro día. Sí. Ahí es claro, tienes bosque, tienes casas, tienes lo que quieras, tienes bares que te van a dejar. Sí que es verdad que en Barcelona, pues, evidentemente los permisos van un poco más difíciles. Y nosotros nos alternamos en varios sitios, porque en Barcelona rodamos en el Teatreneu para hacer la escena del bar, y luego rodamos en el CIFO de Hospitalet para hacer el momento onírico del delirio. Y luego rodamos unas partes en mi pueblo, y luego nos fuimos. El bosque y la casa de la niña fue en Puigcerdà, en la Cerdaña, que ahí, porque hicimos un contacto con Jordi, que es el que lleva la Film Commission de ahí, el Festival de Cine Cerdaña, y nos ayudó con el tema de permisos y tal. Y luego todo lo que es la casa está... el pueblo ahora no me acuerdo, pero está por ahí en la Bisbal y tal. Entonces, bueno, un poco repartido por Cataluña. Muy bien, pues muchas gracias, Paul, por dedicar este tiempo a la Cinemateca de RSK Radio. Sí. Y nada, te deseamos, bueno, en el teatro y en el cine se dice mucha mierda, ¿no? Para los éxitos de este cortometraje, que recomiendo, que se llama IPIS, y que si recorréis algún festival a nivel nacional o internacional, vale mucho la pena. Yo creo que es un cortometraje que le va a gustar a una de nuestras colaboradoras que tenemos aquí, que es la Graciela Moreno, que además también es escritora y tal, y que yo creo que va muy muy dentro de su género. Graciela, te lo recomiendo, que si puedes pues sí. A ver, o si le quieres preguntar algo a Paul, que lo tenemos aquí en antena. Bueno, yo creo que ya le has preguntado bastante de todo y no vamos a desvelar nada tampoco, así que bueno, será cuestión de verlo entonces. Sí, bueno, quizá os podría mandar algún link así privado y así lo veis también. Porque... Pues también estaría bien. Mira, ¿ves? Eso yo tuve la suerte de verlo en una de las tertulias de Villalobos, pero si se lo quieres enviar a Graciela, ahora te paso, si ella me da permiso, te paso su correo electrónico, se lo mandas, perfecto, y que lo vea ella, que yo creo que es un género que a ella le encanta y que disfrutará con este cortometraje IPIS. Perfecto. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Pues Paul, un fuerte abrazo y un fuerte aplauso. Igualmente. Y hasta la próxima. El próximo corto espero que también vengas aquí a hablar de él, ¿eh?
O, próximo, o largometraje. Igual es largometraje lo próximo que estás preparando. Ya veremos, esto ya es para otro podcast. Muy bien, Paul, un abrazo y un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.